Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y aprovechando este espacio quisiera compartir en esta ocasión acerca de la definición del amor que tenía Jesús. Y quisiera aprovechar para leer un pasaje que está en las Escrituras que nos puede servir de marco de referencia para entender la perspectiva que tenía Jesús acerca del amor. Me refiero a ese pasaje ampliamente conocido que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y versículo 37, que habla acerca de una muy conocida parábola que contó Jesús, que es la parábola del samaritano. Dice así, Lucas 10, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, lo curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Y pregunta Jesús, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y Jesús le dijo, anda entonces y haz tú lo mismo. Y en este pasaje hay un intérprete de la ley que inquiere y pregunta a Jesús buscando definiciones. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Pero Jesús le recuerda que la vida espiritual no se trata de definiciones, sino de un estilo de vida. No de conceptos, sino de una forma de ser y estar en el mundo. Y Jesús le recuerda, por ejemplo, que el amor no es un tema de discusión teórica, un asunto de saber, sino de practicar. No un sustantivo que define una palabra amor, sino un verbo que involucra una acción, amar en situaciones concretas. Yo diría que la religión busca definiciones y en el mejor de los casos practicar una liturgia. Y religiosos como el sacerdote y el levita del relato de Jesús pueden argumentar y discutir los asuntos teológicos con gran habilidad y conocimiento, pero sus acciones demuestran lo lejos que están de la verdadera espiritualidad. Que hay un desfase entre su definición de amor, por ejemplo, y su experiencia de vida al no poner el amor en la práctica. Por su parte, el samaritano, carente de estudios teológicos y aunque despreciado por los judíos como alguien mestizo de raza inferior, es elogiado por Jesús, no por sus conocimientos teológicos, sino por su actitud y acción que demuestra amor, por actuar en lugar de teorizar. Jesús entonces enfatizaba la experiencia antes que la doctrina, lo cual no niega el valor de conocer la doctrina bíblica. Saber doctrina es importante y aún vital. El problema es que en muchos de nosotros, yo diría, hay una gran discrepancia, un gran abismo entre nuestra teología y nuestra experiencia, entre lo que sabemos de la palabra de Dios y lo que practicamos.
Y es precisamente la puesta en práctica de la palabra de Dios la que activa la fe verdadera en nosotros y la que hace real la vida espiritual en nuestras vidas. Es la aplicación de la palabra de Dios la que crea un estado de bienaventuranza en nuestras vidas. Y hay un dicho que dice, más sabe un campesino de la Biblia, es decir, alguien que la practica, que el más erudito eclesiástico que la ignora. El religioso insiste pues en obtener definiciones. ¿Quién es mi prójimo? Pero Jesús le devuelve la pregunta expresándole que más importante que saber cómo ser un buen prójimo es más bien practicar el ser un buen prójimo. Y en este caso, el que fue buen prójimo es el que practicó la misericordia. El amor, según Jesús, es más que un sentimiento, es un principio rector por el que optamos vivir. Es una resolución, una elección, un acto de la voluntad, que una definición, un sentimiento. El amor, de hecho, se manifiesta, según Jesús, a través de actos amatorios, tal como lo expresó el samaritano. No es algo que pensamos o sentimos, sino algo que hacemos a favor y en beneficio de otras personas. El amor pues se identifica con la necesidad del prójimo y no toma en cuenta el valor del objeto, como hicieron el sacerdote y el levita, sino que al amarlo le aporta valor, como lo hizo el samaritano. Y tal como en el caso del samaritano, el amor no evalúa con base a prejuicio, raza, credo, sexo, posición social, etc., sino que se moviliza a favor de una necesidad. El amor no teoriza, simplemente responde a la necesidad humana. Yo diría que esa es la gran enseñanza de la parábola del buen samaritano contada por Jesús con respecto a qué es el amor. Hasta el próximo encuentro.